Dicho esto, volvemos al tema de hoy que tiene que ver con las enfermedades raras. En este caso vamos a hablar del síndrome de Guillain-Barré, que este es el síndrome que tuvo este chico que viajó a Tasmania, recuerda, de luna de miel, y que entró en coma, que nadie sabía por qué, si había comido algo, se habían asustado tremendamente. Lo cierto es que ha vuelto a la Argentina y tuvo finalmente este síndrome. Vamos a averiguar de qué se trata, cómo se descubre, cuáles son los síntomas y fundamentalmente si existe una cura y un tratamiento posible. El doctor Alejandro Anderson es el encargado de darnos toda esta información, que es el director del Instituto de Neurología de Buenos Aires. La enfermedad de Guillain-Barré es ante todo una enfermedad del sistema nervioso periférico. No compromete el cerebro, el tronco cerebral ni la médula. Compromete los nervios motores, los nervios sensitivos y los nervios autonómicos. Eso quiere decir que el paciente va a tener síntomas motores, falta de fuerza por el compromiso de esos nervios, síntomas sensitivos e incluso problemas autonómicos, alteraciones como pueden ser arritmias cardíacas o trastornos de la sensación de la temperatura, digamos, de la piel. La verdad es que es un cuadro de aparición bastante súbita y además tiene la particularidad de aparecer en general en pacientes que están sanos, por lo cual es todavía más sorpresivo. La realidad es que el punto de partida tiene que ver con un mal seteo del sistema inmunológico. Viene un virus, una bacteria eventualmente, inocua, uno tiene por ejemplo un cuadro respiratorio, ese sistema inmunológico queda mal seteado y 15 días después comienza a fabricar anticuerpos contra los propios nervios del cuerpo y empieza el Guillain-Barré. El diagnóstico tiene que ver con, un buen ojo por parte del especialista, reconociendo el cuadro, revisando el paciente y después haciendo los estudios complementarios que son fundamentales para completar un poco ese trípode que tiene que ver con el reconocimiento del paciente, con el analizar el líquido cefalorraquídeo haciendo una punción lumbar, donde va a encontrar una serie de alteraciones muy típicas, y midiendo directamente las velocidades de conducción de los nervios con un electromiograma. Hay dos técnicas para evitar que los anticuerpos sigan dañando los nervios periféricos y por tanto dándole toda la sintomatología que puede ser muy grave, porque hablamos de pacientes que pueden estar sin ningún movimiento del cuerpo, incluso no pueden mover sus músculos respiratorios y tienen que estar en asistencia mecánica respiratoria. Es un paciente de terapia intensiva muy grave, de mucho cuidado. Nosotros lo que podemos hacer es neutralizar los anticuerpos, o sacamos los anticuerpos como se hacía antiguamente, que es como un lavado de la sangre. En realidad se llama plasmaféresis. Le sacamos la sangre, a su sangre le sacamos todo el plasma, con el plasma nos llevamos los anticuerpos y le ponemos otro plasma diferente u otro líquido diferente y le devolvemos la misma sangre al paciente, pero sin el plasma, por tanto sin los anticuerpos. ¿Qué se hace hoy en día? Una técnica menos complicada. Se le aplica una inmunoglobulina G humana, una cantidad importante, que se monta sobre los anticuerpos malos, digamos, entre comillas, y los neutraliza. Como dato vale que como esta enfermedad es poco frecuente, es una enfermedad rara, hablamos de una persona por cada 100.000 habitantes, tenemos en nuestro país una ley que engloba a las enfermedades de baja incidencia y de alto costo, dándoles una muy buena protección en la salud, porque la inmunoglobulina es costosa, pero la gente tiene acceso con una cobertura del 100% a esta medicación y eso es muy interesante y muy importante. Bueno, posiblemente lo más importante, porque cuando hablamos de enfermedades raras, muchas veces la aparición de estas asociaciones de padres y de pacientes tiene que ver con reclamar muchas veces cobertura médica y pedir que se autoricen distintos tratamientos, porque esto es muchas veces prueba y error. No se tiene un único tratamiento para estas enfermedades raras. Se va descubriendo a medida que pasa el tiempo distintas alternativas y es muy importante que el Estado acompañe en este sentido. Entonces, el doctor Anderson hacía referencia a esto, que hay una ley que hace que esta medicación que se requiere para tratar el síndrome de Guillain-Barré sea cubierto en un 100%. Hablamos de otra enfermedad que en lo particular me